Muy buenas noches al psicólogo político Julio César Serna. ¿Cómo estás, Julio César? Bienvenido. Hola Milagros, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Por qué he adelantado? ¿Por qué los peruanos tenemos una capacidad casi nula de protesta cuando hay riesgo de, vamos a decir así, riesgo de libertad política o de otra naturaleza? De manera colectiva, ¿por qué no se ve ese tipo de reacciones que habitualmente en otras sociedades se observa? Bueno, pienso que tiene que ver esto con varios factores, ¿no? Con factores históricos, con factores socioculturales y también con factores psicosociales. Por ejemplo, la capacidad colectiva de la población peruana no es la misma frente a la crisis política que ante un hecho como el que hemos visto hace unas semanas de un depravado que había violado, secuestrado y violado a una niña en Chiclayo, ¿no? Ahí la gente está mostrando inclusive ante estos hechos que se están haciendo cotidianos en nuestra sociedad, están mostrando una capacidad de respuesta inmediata. Pero no ocurre lo mismo frente a la política. Lo que sucede es que como colectivo social, pienso, creo, que tenemos una serie de condicionamientos, ¿no? Por ejemplo, un condicionamiento histórico que viene desde cómo hemos sido conquistados. Recuerda cuando en la conquista un ejército de más de 100.000, 200.000 hombres no pudo frente a un grupo de mercenarios que vinieron armados, que ya conocían la pólvora y que posteriormente, cuando se empiezan a organizar de una manera muy lenta, ya el imperio Tahuantinsuyo había sido conquistado. Sin embargo, hay hechos históricos como por ejemplo la Marcha de los Cuatro Suyos o noviembre del 2020, ¿no? Donde la población sí ha tenido conciencia y ha respondido colectivamente, pero en términos generales me parece que la población peruana tiene una capacidad de respuesta muy lenta, sobre todo ante las crisis políticas como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y que no viene de ahora, sino viene de hace varias décadas atrás. Entonces tiene que ver con factores históricos, como ya lo hemos comentado, con la conquista del Tahuantinsuyo, con la captura de Atabalipa. Luego también tiene que ver con cuestiones socioculturales, como por ejemplo que no tenemos una identidad nacional consolidada, lo que tenemos son identidades culturales, locales y regionales. Entonces cada región se percibe como autónoma, cada región solamente busca sus propios intereses y no tiene visión de país. Y también creo que desde el aspecto psicosocial estamos atravesando por una especie de síndrome, un síndrome postraumático como desgaste de toda esta crisis psicopolítica que estamos viviendo y que de hecho hay elementos como de frustración, de desesperación, de ansiedad, de desesperanza aprendida, de desidia, apatía, desvalorización que hace que los peruanos no puedan organizarse y responder pues ante situaciones críticas como la que estamos viviendo en el momento actual y que no son en otras sociedades, no la tolerarían ni la soportarían por mucho tiempo. ¿Tiene que ver con la valoración que tenemos de nosotros mismos? Yo creo que sí, o sea, una de las grandes, uno de los grandes problemas que tenemos como colectivo social es nuestra baja autoestima. Nuestra baja autoestima nos lleva a ser permisivos con la corrupción porque pensamos que es lo que nos ha dado, ¿no? O ahora que vienen las elecciones se va a votar no por el mejor, sino por un alcalde que si bien sabemos que va a robar, un alcalde, un gobernador regional que si bien se va a robar, pero va a hacer obras, votamos por políticos que nosotros sabemos que son un riesgo, que son una bomba de tiempo y que ponemos en jaque a nuestra democracia cada 5 años o cada vez que nos toca ir a las urnas, pero no tenemos, yo creo que nuestra autoestima deficitaria sumada a una falta de educación cívica, una falta de formación ciudadana que no se está propiciando en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, no nos sentimos, la mayoría de peruanos, no nos sentimos ciudadanos de la verdad, nos sentimos ciudadanos de segunda,
y una serie de traumas psíquicos pues que históricamente no hemos elaborado, o sea, no hemos resuelto y que como colectivo social nos seguimos cargando el peso de esa mochila que está cargada de piedras, más que de piedras, de hierro, y seguimos caminando en círculo, dando vueltas a ver qué es lo que encontramos de nuevo, ¿no? Finalizando la década del 80, prácticamente ingresando al 90, recuerdo, sí, más o menos debe haber sido hacia el 90, inicios del 90, recuerdo haber hecho un viaje, uno de los primeros viajes a Arequipa. Y recuerdo que cuando yo pregunté por el nombre del alcalde, me dijeron, es el señor Cáceres Velázquez. Entonces yo pregunté, ¿qué tal el alcalde? Es bueno, roba, pero hace obra. Y en ese tiempo, esa frase era muy común, roba, pero hace obra. No la vengo escuchando de un tiempo a esta parte. Entonces, eso quiere decir que hemos validado a las autoridades, hemos validado esa forma de manejar la administración. Sabemos que se va colando el dinero, pero como hace obras, entonces, entre comillas, la ciudadanía legaliza. ¿Qué tiene que pasar, Julio César, para que hoy se zanje? Porque cuando uno hace una encuesta, naturalmente nadie va a decir que está a favor que las autoridades o bien inflen precios y por lo tanto el proveedor le devuelva el dinero a las cuentas de los que le favorece. Nadie va a estar de acuerdo con que pongan a familiares, bueno, eso ya sería nepotismo, o no va a estar de acuerdo con que robe directamente de las arcas. ¿Qué tendría que pasar? Para que Bueno, no... yo creo que para que nosotros tenemos, el ciudadano peruano tiene que despertar, ¿no? Tiene que salir de todo este síndrome que yo siento que estamos atravesando como nación, un síndrome, te decía, postraumático, donde de varias décadas de esta crisis política que ha afectado en muchos aspectos, tanto individual como social, como familiar, ¿no? Hace el año pasado han habido separaciones de familias, de parejas, han habido enfrentamientos en la familia por el tema de las elecciones, ya veníamos siendo una sociedad frágil, se polarizó más, ahora creo que está, aparte de la polarización que no ha cesado, porque no se ha hecho nada por resolver este tema, nos encontramos fragmentados como sociedad. Si antes había 50 más algo y 50 menos algo, ahora yo creo que hay muchos grupos fragmentados como consecuencia de esta crisis. Pero en el tema puntual que preguntas, creo que tenemos que hacer una especie de toma de conciencia como sociedad, ¿no? Y ver que nos encontramos en una situación realmente crítica, al borde del abismo, y esto no es algo alarmante, sino que si nosotros analizamos qué es lo que puede venir, los escenarios prospectivos, y ya lo estamos viendo en menos de un año lo que ha sucedido con el gobierno de Pedro Castillo, entonces no creo que vengan en los 4 años restantes nos depare muchas alternativas para poder revertir este primer año que todavía no llega, no se completa. En el caso de la corrupción, la corrupción uno de los efectos psicosociales de la corrupción precisamente es el debilitamiento de la autoestima social, de la autoestima colectiva, porque pensamos que los gobernantes, las autoridades que tenemos son las merecemos, ¿no? O sea, hay más, pues es lo que nos tocó. Y peor aún, que existe toda una cultura de corrupción que se encuentra institucionalizada, ¿no? Donde la corrupción natural en todos los espacios, en los microespacios públicos, en el seno familiar, en el en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, de la salud. O sea, la corrupción está dispersa y transversaliza nuestra sociedad. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Que tenemos que mejorar nuestro nivel de ciudadanía, pero eso también es un proceso largo porque
implicaría pues que hay que formar nuevos ciudadanos no solamente en las escuelas, sino que antes que vayan a las escuelas, desde el hogar, formemos a nuestros hijos como futuros ciudadanos. Y tenemos que hacer, yo creo que en términos de síntesis, de resumen, ¿qué necesita nuestra sociedad? Necesita un cambio actitudinal, necesita una modificación de comportamiento y del sistema de creencias y pensamientos con relación a la corrupción, ¿no? Que es algo muy dañino y que nos está afectando no solamente en el tema económico, también en el tema psicosocial. Entonces, si bien por un lado la responsabilidad recae en las autoridades, porque, por ejemplo, si se trata de la escuela, que esto hay que decir la verdad, por un lado está bien el padre de familia, pero poco o nada se puede hacer si es que la escuela, hablo de la escuela, de la instrucción primaria, secundaria, pública o privada, sino que es donde la verdad, bueno, más allá de la pandemia, pero donde pasa mucho más tiempo el ser humano, ¿no? En la escuela, si desde allí no hay una coherencia con estas prácticas, con esta política, si no hay una unidad y además colectiva, porque sabemos que hay una diferencia de calidad muy notable entre la instrucción privada, muy top, porque hay instrucción privada que es regular, muy regular, pero la privada top, esa es buena, ¿correcto? Y hay colegios estatales, algunos, son pocos seguramente, pero son buenos. Pero para este concepto que tú estás ahora hablando, Julio César, tiene que ser globalizado, porque no es que va a salir a marchar uno, no va a salir a marchar número dos, sino tiene que ser una conciencia colectiva, porque le toca al grande, al mediano y al pequeño, cuando se trata de libertades, cuando se trata de ver amenazada, digamos, esta posibilidad de pensamiento, esta posibilidad de hablar, de comunicar y de hacer. Hoy son muy pocos los que se atreven a tener una voz disonante cuando creen legalmente, cuando a conciencia ven que su futuro, sus hijos, las futuras generaciones corren un riesgo o se ven amenazados, o sencillamente cuando hay ejemplos clarísimos de demandar a la autoridad que tiene que ser transparente en sus actos. Entonces, la pregunta es esa. Tiene que ser colectivo. Si el colegio tampoco no colabora, no se puede hacer mucho. Y tiene que ser todo. Es una política. Entonces, volvemos a lo mismo. Es la autoridad política la que tiene que introducir estos cambios, porque acabas de decir que esto no va a ser pues un resultado de la noche a la mañana, sino que se trata de generaciones. Sí, por lo menos de una generación, y si no se empieza a tomar, puede demorar este proceso, este cambio. Lo que sucede es que nuestros políticos siempre han menospreciado, por ejemplo, y sobre todo las autoridades en educación, han sido muy raros los gobiernos, hay algunas excepciones, por cierto, que han dado un énfasis al tema de la formación cívica y ciudadana, ¿no? Antes existía como un curso en la escuela primaria, ya sea primaria y secundaria, ya sea pública o privada. Ahora me parece que en la escuela pública cada vez son menos las horas que existen de formación cívica y ciudadana. Y otro elemento adicional es que muchas veces esos cursos no se les da pues a un profesor especializado en esos temas, sino se le da a los profesores para completar su carga horaria. Entonces, si no hay esa voluntad política, como tú señalas, de parte de un ministro de Educación, por ejemplo, de parte del mismo presidente, que es educador, ¿no? Y si no hay voluntad política ni de las autoridades, es muy poco o casi nada lo que se puede hacer. Lo que se hace son esfuerzos muchas veces desde las mismas instituciones educativas y desde el seno familiar, cuando formamos a nuestros hijos con valores cívicos y ciudadanos. Cuando les explicamos qué es lo que sucede, cuando opinamos, les damos nuestras apreciaciones, y ellos van formando un criterio, van formando una opinión. Pero no existe, creo, una voluntad política de impulsar una política pública transversal para que el peruano se haga más ciudadano, porque no le conviene a un político, ni al ejecutivo, ni al legislativo, porque si no, ¿qué significa ser un ciudadano de primera? No ser un ciudadano, ejercer nuestra ciudadanía de manera activa
yo creo que seríamos una sociedad con un mejor nivel de autoestima donde no estaríamos votando por cualquier aventurero, por cualquier fascinado que se acerca a la política, ¿no? Estaríamos buscando seguramente con más detenimiento y como sociedad no nos estaríamos enfrentando, no estaríamos colisionando ni fraccionándonos por salir a favor de un candidato o de una candidata. Pero obviamente ese es uno de los principios. Yo creo que tanto como los problemas que tenemos en el momento actual de, digamos, la inflación económica, la corrupción, la inseguridad ciudadana, hay un problema que se ha dejado de lado y que no se quiere mirar, pero es necesario visibilizarlo y lo estamos haciendo en tu programa, que es el problema de la autoestima colectiva. Eso, ¿no? El no tener una buena autoestima, el no tener ese sentimiento de valía personal, hace pues que nosotros digamos, o que muchas personas, ¿no? Sobre todo las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de pobreza, que no tienen un adecuado nivel de educación, bueno, que se genere una especie de conformismo y de desesperanza aprendida, ¿no? Muy bien. Julio César Serna Cano, psicólogo político, muchas gracias por haber esbozado estas líneas. Es preocupante, nos vamos a quedar prácticamente con lo mismo, pero por lo menos ya está señalado. Hoy, hoy debería producirse un cambio, por lo menos la voluntad, para que a partir de las próximas generaciones, una década más tal vez, pudiera por lo menos existir esa conciencia colectiva. Hasta otro momento, Julio César. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Milagros. Un placer. Gracias. Nosotros volvemos luego de una pausa.